con nuestras necesidades espirituales. Te damos gracias, buen Dios, por el Ministerio Internacional Nueva Vida, Pastor Luis Alberto Montoya, como pastor general, su hijo, Alex Montoya, y cada uno de los que tú nos has acercado a este ministerio en diferentes partes del mundo. Hoy, Señor, te rogamos que abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, que nuestras emociones, nuestros sentimientos y todo nuestro ser integral esté conectado al Espíritu Santo para poder entender, aceptar, romper, deshacer, quitar de nuestra vida, de nuestro entendimiento, todas aquellas cosas que nos aten, que nos tranquen, que impidan que avancemos en nuestra vida y en nuestro ministerio. Te lo pedimos en el nombre, poder y autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, el día martes estuvimos aquí la mayoría reunidos, completando la tabla de sanidad y liberación almática. Hoy estamos en el compromiso de hacer la administración de esta tabla para que pues los que necesitemos poder ser ministrados, si usted diligenció la tabla, si usted se tomó el tiempo con el Señor de pues eh, analizar y marcar cada uno de estos daños que en algún momento usted haya recibido, si se tomó el tiempo de escribir por detrás de la hoja cada una de las personas que cometieron esos daños en contra de su vida o que usted lo cometió en algún momento en contra de la vida de alguien, pues esta va a ser la noche en que podamos ser ministrados y poder ser libre de toda y cada una de estas cosas. Estuvimos hablando de que todos estos daños causaban dolor y resentimiento en nuestras vidas, que eso es lo que llama la palabra una raíz de amargura. Y estuvimos explicando cada uno, estuvimos hablando, analizando un poco de cada uno de estos hombres fuertes que están aquí en esta tabla, que son el odio, soledad, rechazo, temor y frustración, y cada uno de los 7 peores. Hablamos, yo les compartí el por qué son los 7 peores, son los que abren la puerta que este hombre fuerte entre y pueda gobernar la vida almática de una persona. Ahora, me gustaría antes de nosotros empezar la administración y darle la parte al apóstol, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a esta tabla, y si alguno de ustedes pues tiene alguna duda o quisiera algún tipo de aclaración, ya que nosotros la vamos a trabajar con cada una de las personas que lleguen a la iglesia, ya vengan de otro lugar, de otra iglesia, o sean personas nuevas en el evangelio. Entonces, me gustaría si alguien tiene alguna duda, exprésela acá delante de todos, porque yo estoy segura que si usted la tiene, a lo mejor otra persona también. Buenas noches, pastora, disculpe. Está bien, pastor, no se preocupe. Le escucho. Yo tenía una pregunta, ¿no? Con Sí. respecto a estos hombres fuertes. Yo voy a administrar esta tabla y debemos conocerla bien. ¿Qué basamento, el fundamento bíblico para decir que estos son los hombres fuertes y estos otros son los 7 peores? ¿Cuál es la base bíblica de esto? Pues Ok, le vamos a dar la respuesta en un minutito, ya que el Señor le entrega esta estrategia de trabajo al apóstol y yo creo que no va a haber persona mejor que le explique a usted de dónde él toma a estos 5 como hombres fuertes y por consecuencia los 7 peores que abren la puerta para que él entre. En un momentito le hacemos, le damos la respuesta. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿No hay ninguna duda? Sí, pastora, una.
Sí, pastor, le escucho. Sí, mire, ya tenemos, por ejemplo, la raíz de amargura, por ejemplo, algo que tiene, por ejemplo, el odio, tiene los 7. Si me marca, por ejemplo, 3, por ejemplo, encuentra 3 en esas partes, los lleva al odio. Entonces, requiere decir que esas 3 hay que llevarlas a renunciar. Exactamente. O sea, cualquiera de las personas que usualmente marcaban, después que marcaban los daños, usualmente lo que Ujú, hacíamos era que decíamos, bueno, de las líneas usted marque las que usted cree que han estado operando en su vida. Es muy ujú. difícil que una persona, sin tener la charla completa del por qué, venga y le marque usted el odio, por ejemplo. Va a ser un poco complicado. O sea, tenemos que sentarnos con cada uno de ellos y explicarle de manera individual el por qué y cómo se origina y cómo entra y todo esto. Si lo vamos a hacer de manera grupal, lo que vamos a hacer es que indiferentemente de lo que la persona haya reconocido en esta hoja, van a renunciar a todo. Porque, por ejemplo, si una persona en la línea del odio reconoce que tiene en su vida rencor, celo y ansiedad, por darle un ejemplo, obviamente esa persona si tiene ansiedad, tiene desconfianza, porque yo no voy a estar ansioso de algo si yo conozco la causa o conozco qué es lo que viene. O sea, las personas se ponen o están ansiosas porque no conocen o desconocen o tienen temor del futuro o de lo que van a ver o de lo que viene o de las consecuencias, y eso es lo que causa la ansiedad. O sea, piensan más allá del hecho. Entonces, independientemente, vamos a administrarlas todas, porque al estar, aunque sea una o dos de ellas, las demás van a estar operando. Nos tendríamos que sentar de manera individual a esculcar a la persona, porque nos ha pasado. Hemos tenido que sentarnos y no, si es que tengo celo y tengo incomprensión. Ok, si usted tiene celo e incomprensión, empezamos a explicar cada una de ellas y la persona a la larga dice, mire, sí, márquelas todas porque las tengo todas. Porque uno le da cabida al otro. Entonces, de esa manera se van formando, o sea, van entrando esos 7 hasta que el odio llegue y se posicione en la vida de una persona. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si yo los pongo Eh, a ustedes a que buenas me noches, administren la tabla mañana, yo sé que me lo buenas van a hacer noches, excelente. buenas noches, pastora. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, mi pregunta, más que una pregunta es, porque cuando ustedes estuvieron acá en Venezuela, en Barinas, ustedes nos aplicaron la herramienta en la iglesia del pastor Vivas. Es Sí, el pastor pastor. Enzo González. Buenas noches a Ya. todos los pastores. Ajá, ahora, es criterio de la casa, o sea, del pastor, puede aplicarlo a nivel grupal o a nivel individual en las casas de conexión. O sea, puede ser porque hay cosas que son muy íntimas que la gente no se abre en un grupo, pero sí se puede abrir en un person to person, ¿verdad? Y entonces, el tratamiento a la hora de la administración, o sea, yo puedo aplicarlo o en un grupo tipo encuentro o en su defecto en una casa de conexión donde yo pueda ministrar a la familia o a la persona que está siendo trabajada en ese momento o captada para la iglesia. O sea, Ok. queda discreción o tengo que tener un ambiente específico. Mira, es el día del encuentro, es el día de la actividad especial para la tabla. Ok, usualmente esta tabla nosotros ni ninguno de las personas que están en el grupo va a tener conocimiento de lo que allí está escrito, porque esto va a ser entre la persona y Dios. O sea, la persona sabe cuáles son los daños que ha recibido, quiénes son los que han provocado estos daños, y la idea es de que esto sea entre la persona y Dios. Deme un segundito. Igual manera, el apóstol lo va a explicar en un rato. Si hay la necesidad de hacerlo de manera personal, lo hemos hecho, se puede hacer. Pero usualmente en grupo ha funcionado. Igual él ya le da los detalles en un momentito. ¿Otra pregunta? ¿No más preguntas? ¿No más dudas?
Otra pregunta, pastora. Sí, pastor. El uso de la herramienta, o sea, ¿cuál es su sugerencia en la experiencia? O sea, esto lo voy a dar en qué nivel del libro Salvación Integral. Antes de empezar cualquier clase o por decir algo, la clase número 4 o en la clase número 5 es que voy a hablar de la tabla, por decirle Ok. algo. Es lo que hemos venido estudiando, Pastor Enzo. Yo sé que a lo mejor han tenido dificultad algunos para conectarse, pero la idea de esta clase los jueves era explicar cómo lo estamos aplicando acá en la iglesia. Lo estamos trabajando con el libro de Salvación Integral y esta tabla se ministra al final del capítulo 3 para empezar el capítulo 4 que trata de nuevo nacimiento. Entonces, de todas maneras, yo en el grupo, perdón, al final del capítulo 4, que el capítulo 4 trata de nuevo nacimiento. Cuando tratamos el capítulo 4, lo cerramos con la administración de la tabla. He dejado los videos de la clase de lo básico en el grupo. En todos los grupos lo he venido dejando, desde la clase número 1 hasta ahora, que la hemos estado haciendo con el pastor James. Le recomendaría que pues a lo mejor si tiene el tiempo de ver las clases, el pastor James explicó cómo él da la clase, cómo la ministra y en qué momento nosotros aplicamos la tabla. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Perfecto. No, sí, yo pude participar en las clases que dio el pastor James y hemos recibido de parte del pastor Venegas los videos que usted y los tutoriales que usted mandó. Entonces, lo que sí es que me tenía un poquito la duda por lo importante de esta tabla, porque precisamente, pues si yo traigo a la persona a la tabla, como lo entiendo, pues, o sea, ya lo identifica sus debilidades o sus posibles raíces de amargura, entra en el proceso como que más liviana, pues me hago entender. Y lo hacemos al Pero final del sí, capítulo 4. recuerdo que el pastor James dijo que era finalizando el capítulo 4. De Perfecto. igual manera, nos ha tocado a nosotros que han habido personas que han pasado todo el proceso de lo básico, han sido ministradas con esto, pero nos ha tocado, precisamente venimos de reuniones con esto, nos ha tocado, depende de los problemas y las situaciones, llamarlos otra vez y volver a trabajar la tabla con ellos. O sea, ya depende de la situación de individual de cada persona que esté asistiendo a la clase de lo básico y pues dependiendo la necesidad. ¿Alguna otra? No tenemos más. Ok, entonces vamos los voy a dejar con el apóstol. Vamos a estar aquí respondiendo la pregunta del pastor Guillén y concretando la pregunta de en qué momento, creo que fue en qué momento o de qué manera hacer la tabla. Buenas noches, Dios me los bendiga. Esperando que todos los pastores y bueno, y los que están en proceso pastoral y esto estén muy bien. Vamos a comenzar diciendo que esta noche se ha escogido no tanto para ministrarles, sino para ayudarlos a entender el proceso por el cual ustedes van a ayudar a entrar a los líderes que tienen en casa y para que ellos ayuden a entrar por el proceso a toda persona nueva que llegue a la iglesia, ¿sí? Si alguno de ustedes, después de haber trabajado la tabla, después de haber mirado esa parte bueno, la parte de arriba y logra entender que usted ha recibido algún daño de los que están allí mencionados o usted lo ha hecho en contra de alguien y necesita trabajar de esto de manera personal, no sienta ningún impedimento en hablar con nosotros. Nos puede mandar un mensajito de WhatsApp y lo hacemos entre ustedes y nosotros. Con esto le doy respuesta a una pregunta que escuché por allí. Como esto se trata de liberación almática, o sea, liberación del alma y se trata de tocar inclusive situaciones muy complicadas, a veces vergonzosas, a veces que van mucho más allá de la vergüenza y, ¿por qué no decirlo? Crea alguna clase de temor, crea alguna clase de desaveniencia. Entonces,
esto se hace de manera personal, ¿ya? La enseñanza como tal se puede dar de manera colectiva, pero cuando se trata de la administración, lo mejor es hacerlo de manera personal, si es una pareja con la pareja, si es una persona que está sola, o sea, que es soltero o soltera, hacerlo con esa persona sola, perdón. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto. Aquí se toca un archivo espiritual almático que regularmente nadie quiere dejarlo en evidencia, ¿ya? Entonces, como nadie quiere dejarlo en evidencia, lo mejor es tratarlo de manera individual para que de esa manera ningún espíritu que haya estado operando por allí en mención como hombre fuerte o cualquiera de los que siguen allí, entonces se vaya a quedar por allá camuflado a causa del orgullo que produce vergüenza, ¿sí? Porque la realidad sea dicha, todos los seres humanos tenemos de todo, de lo que acabo de decirles, tenemos un poquito de todo eso. Ahora, nosotros acá estamos entre pastores y líderes y sería inadecuado, digo yo, o pienso yo, entrar a esas intimidades espirituales que solamente conoce usted y Dios. Pero vuelvo y les digo, si usted ve que necesita una ayuda en ese campo, ahí estamos. Nosotros estamos claros de que no todo el mundo lo necesita en la estatura donde ustedes están, pero en la estatura de la gente que llega a la iglesia, todos lo necesitan, porque o llegan con un problema o llegan con otro. En la estatura donde nos encontramos todos los que estamos en la pantalla, seguramente que cuando llegamos al Evangelio llegamos con una cosa o con otra, ¿sí? Y fue necesario que el Señor entrara a procesarnos para entonces nosotros poder quedar realmente libres por conocer la verdad del Evangelio y por conocer las verdades internas que estaban guardadas en nuestro corazón y que después de pasar el proceso del nuevo nacimiento, así como lo planteó Jesús en el capítulo 3 del libro de Juan, que se estuvo hablando de él en algún momento, y si no ustedes lo han leído por allí en la Biblia también, en la Biblia y en el libro, o comentario que nos lleva al libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 y 26 y 27, en donde encontramos nosotros esa metamorfosis espiritual almática dicha por el Señor a través del profeta, que el plan de él era rociar agua limpia, palabra según la necesidad, palabra de Dios según la necesidad, para que cada uno, tocado por esa palabra según la necesidad, entonces tuviese una transformación de vida espiritual y almática. Verso 25, rociaré agua limpia para que sean limpiados de idolatrías, parte espiritual, e inmundicias, parte almática. Y luego de eso, entonces, hacer la transformación a través de cambiar el corazón viejo contaminado por todas las cosas que nosotros sabemos el enemigo contamina a la gente, en otros tiempos a nosotros, según las Sagradas Escrituras. Entonces, limpiar ese corazón a través de la transformación, a lo que la Biblia dice que lo cambiaría el viejo por uno nuevo, el espíritu en donde están las visiones, los sueños, las cosas espirituales, la entrega real al Señor. Entonces cambiar ese espíritu viejo que estaba lleno de impedimentos para salir adelante, para ser creyente original, genuino, dejando la vieja o pasada manera de vivir. Entonces ese espíritu de hombre, Dios dice que lo iba a cambiar por un espíritu nuevo, y seguido a ello, entonces la insensibilidad almático espiritual, entonces también la iba a combatir, trabajando como cambiando el corazón de piedra, el corazón endurecido por los pasados, el corazón endurecido por aquellas fuentes del enemigo que un día vinieron para matar, robar y destruir. Entonces cambiar ese corazón endurecido por
un corazón sensible, o sea, el corazón de piedra por uno de carne. Seguido a ello, verso 27, entonces colocar su espíritu, o sea, el espíritu de Dios, en ese corazón transformado, en ese espíritu transformado, entonces colocar su espíritu adentro de esa persona que ya ha sido procesada por la palabra de Dios, que ahora ya conoce la verdad, que lo está haciendo libre, conoce la verdad de Dios redactada en las Sagradas Escrituras, pero también conoce las verdades almático-espirituales que le han robado vida, que le han robado futuro, que lo han puesto a hacer de una manera inadecuada las cosas, a pensar de manera inadecuada, etcétera. Entonces, después de esa transformación de espíritu y alma, de espíritu de hombre y alma, entonces colocar el espíritu de él para que le obedezcamos en todas las cosas y para que vayamos a donde quiera que él nos envíe, ¿sí? O sea que esa charla se dio en algún momento. Ahora, esta charla nos lleva a lo siguiente, ¿sí? Como con esto quiero darle respuesta a uno de los hermanos, no sé cuál de ustedes fue el que preguntó acerca de qué hacía, si lo daba de manera masiva a la iglesia o si lo entregaba de manera individual. Bueno, cuando nosotros estuvimos en Venezuela llevando este proyecto de liberación o forma de liberación, yo recuerdo que cada uno ya había llenado la hojita, ya cada uno había diligenciado la hoja se les dijo, es de ustedes, vamos a trabajar en procura de que lo que usted reconoció allí, las gentes o personas a las quienes tiene que perdonar por las causas que tiene que perdonarlas, entonces las vamos a perdonar, vamos a romper con ese pasado, porque el propósito de nosotros con este trabajo, con este taller que lo estamos haciendo por todo lado y nos está yendo supremamente bien, no como personas que están vendiendo algo, sino como personas que estamos enseñando algo para que la gente sepa de qué manera hacerlo más fácil sin trancarse en una administración que regularmente queda sin la realidad de la vida, de la realidad de lo que se busca, que pienso que al estar hablando con pastores ya han tenido la experiencia y son buenas experiencias, pero igual son experiencias muestre a ver, muy complicadas de evaluar cuando uno se enfrenta a un espíritu inmundo cualquiera sea y no sabe el nombre del espíritu, no encuentra uno cómo echarlo fuera porque no sabe contra qué está peleando o contra qué está hablando, y el resultado final es que el espíritu se esconde y muchas veces se queda metido dentro de la gente y uno sale asumiendo que el espíritu se fue y es imposible que se vaya sin antes conocer el nombre, dado que eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras en el libro de Marco capítulo 5, en donde encontramos la historia del endemoniado gadareno, cuando se encontró con Jesús, que Jesús llegó y él se postró a los pies. También fue una enseñanza que se entregó en algún momento, y no se postró a los pies de Jesús para pedirle perdón y para pedirle que por favor lo ayudara, sino para que por favor se fuera y lo dejara en paz. Entre una cosa y la otra, el Señor buscó la forma de enterarse cuál era el espíritu que estaba operando en este hombre, y diría yo, no porque el Señor no supiera, porque él sabía todas las cosas. Sin embargo, trató de buscar ese nombre para dejarnos a nosotros una enseñanza, ¿sí? ¿Y cuál fue la enseñanza que nos dejó allí? Mientras que uno no logre identificar el espíritu que está operando en contra de la vida de la persona a la cual uno esté ayudando, ese espíritu no va a salir. O sea, ese espíritu necesita ser identificado para, a través de la confrontación espiritual, echarlo fuera, y ese espíritu va a salir afuera de esa persona por la misma boca de la persona. En otras oportunidades, yo creo que, sin temor a equivocación, a ustedes les ha pasado, como a mí me pasó hace algunos años atrás, en donde le dedicábamos mucho tiempo a una persona para ayudarla a ser libre de cualquier espíritu estuviese operando, y la persona
terminaba por quedar apaciguada de las situaciones o rebeliones o lo que fuese, y al tiempo uno los volvía a ver con la misma condición, en la misma situación, porque no se logró identificar el espíritu que estaba molestando, ¿sí? Cuando llega el momento de empezar a trabajar este material, entonces este material nos ayuda a nosotros de manera notable a conseguir el nombre de cada uno de los espíritus que estén operando en la vida de una persona desde el punto de vista del alma, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta palabra habla de problemas, de delitos, de situaciones absolutamente almáticas, ¿ya? Habla de la forma como se forma una raíz de amargura y de la forma como esa raíz de amargura se sostiene con vida en la vida de una persona, ¿sí? Aquí no estamos hablando espiritualmente, dado que no se reprenden ni idolatrías, ni hechicerías, ni brujerías, ni adivinación, ni consulta a los muertos, ni espiritismo, ni nada de esas cosas que tienen que ver con el espíritu. No se trabaja absolutamente nada que tenga que ver con transferencias espirituales a través de maldiciones provocadas o recibidas, provocadas por nuestros padres o recibidas de nuestros padres o de gente en autoridad. No se está trabajando eso. Ya, eso lo vamos a trabajar en una siguiente oportunidad cuando vayamos a trabajar, valga la redundancia, liberación espiritual, ¿sí? Con este taller y el otro que también se está enseñando, estamos trabajando lo que tiene que ver con el alma, con las situaciones almáticas. Ahora, cuando miramos esa realidad, entonces encontramos nosotros que en el capítulo número 22 del libro de Mateo, la escritura dice que un día el Señor Jesucristo dijo a un grupo de personas que estaban reunidos allí en un momento de ministración y estaban criticando su forma de hacer las cosas e inclusive estaban diciendo que él estaba echando afuera a los demonios por Belcebú. Y el Señor expresó unas palabras muy importantes en donde dice, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquearla si antes no ata al hombre fuerte de esa casa. Entonces, vámonos aquí en detalles. Cuando nosotros hemos estudiado exegesis, que yo les estoy dando por ahí una clase a un grupo de hermanos, no sé quiénes de ustedes estén allí, hemos estudiado hermenéutica y exegesis, que cuando la valoramos desde la escala de valores que se le da en los seminarios o institutos bíblicos, entonces exegesis viene a ser como homilética, perdón, como hermenéutica 3, ¿ya? En donde nosotros aprendemos muchas cosas de la palabra que son extractos que se hacen del conocimiento que entregan las técnicas espirituales que hay para la interpretación de las Sagradas Escrituras, ¿ya? Los que están estudiando esa materia conmigo, que me parece la estoy dando los lunes, entonces pues sabrán de lo que estoy hablando, y usted que la estudió allí donde la haya estudiado, pues sabe de lo que estoy hablando. Cuando vamos a buscar en los orígenes espirituales de una condición, definitivamente es la Biblia la que entrega esos orígenes y es la Biblia la que dice o habla acerca de esa condición. Entonces, cuando yo estaba haciendo esta tabla, yo encontré que el odio es el origen de muchos problemas, por no decir que gran parte de los problemas que enfrenta la humanidad desde el punto de vista del alma. Encontré que el odio se esconde detrás del rencor y que el odio se esconde detrás del rencor y el rencor hace imposible que el odio salga. ¿Sí? Hace imposible que una persona pueda volver a la comunicación con otra persona que le haya hecho alguna clase de daño. Hace imposible que esa persona vuelva a amar a otra persona cuando de pronto ha roto un vínculo matrimonial o un vínculo de noviazgo o un vínculo de amistad, ¿sí? Entonces,
Cuando yo miro eso y lo comparo con el capítulo número 22 del libro de Mateo, yo encuentro esa realidad, y es que si yo quiero ayudar a una persona bien, quiero ayudarla bien, entonces lo primero que yo tendría que entrar a buscar es cuál es el espíritu que tiene atorada a la persona. De una manera un tanto increíble, pero real, uno encuentra que los matrimonios, si no todos, gran parte de ellos, se casan queriéndose, gustándose, pero confunden la realidad de sus vidas en la decisión matrimonial, porque llegan al matrimonio sin el amor que puede llegar a amar. ¿Ve? Y es por eso que por cualquier cosa resultan dividiéndose, divorciándose, arrancando el uno para un lado, el otro para el otro, porque no encuentran la forma de sacar adelante sus matrimonios, y estamos hablando de familia, no encuentran la forma de sacar adelante sus matrimonios en medio de las circunstancias difíciles, olvidando exactamente lo que Dios dice en su palabra en Primera de Corintios, capítulo número 13, en donde enseña lo que es el amor, cuando dice que el amor lo soporta todo, que el amor es sufrido, que el amor no es egoísta, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando llega a una situación y le pega al amor que hay en esa persona al punto de dividirla, ya sea en matrimonio, ya sea en amistad, ya sea en familia, ya sea en amigos o como quiera que sea, entonces ese odio ese odio que es lo contrario al amor, se vuelve el hombre fuerte que rompe la relación, que rompe todo lo que contribuye para que la armonía dentro de una casa funcione, ¿sí? Muchas son las parejas, y seguramente que usted como pastores las conoce, que viven en la casa sin una onza de amor, ¿sí? Viven por los hijos, porque los hijos están chiquitos y no los quieren dejar sin papá, no los quieren dejar sin mamá, y entonces están viviendo sin una onza, sin la esencia del matrimonio, de la unión conyugal, que es el amor, y de esa manera viven. Cuando ese chiquito cumple mayoría de edad y se casa, los matrimonios se divorcian, y entonces ahí es donde le queda a uno la pregunta, pero ¿cómo puede ser posible que una pareja haya estado viviendo 20, 25, 30 años y a veces más, y de pronto salga un divorcio de la nada? Uno dice, wow, pero ¿qué fue lo que pasó? Estaban viviendo por condiciones, estaban viviendo por los hijos, estaban viviendo por comodidades, estaban viviendo por cualquier cosa que no era amor. ¿Por qué? Porque llegó un hombre fuerte y le pegó a la relación, y suficiente fue para acabar con la relación. Asimismo, entonces, cuando nosotros vemos, y lo digo yo por las experiencias vistas y vividas dentro del ministerio, son muchas las personas que, o por una razón u otra, determinan con su vida vivir sus vidas apartados de todo el mundo, porque prefieren estar solos que mal acompañados. Y esto es en el matrimonio, y esto es en la familia, y esto es con todo mundo, a nivel de amistad, a nivel de empresa, a nivel de lo que sea. No tienen confianza para compartir sus vidas con nadie, dado que en algún momento le pegaron a su ser interior a través de traiciones, maltratos, ofensas, etcétera, todo lo que está por ahí arriba, y entonces pusieron a la persona a vivir en o bajo o por el dominio de un espíritu de soledad, ¿sí? Luego encontramos nosotros que también son muchas las personas, pero muchísimas las personas que viven la vida bajo los efectos del rechazo, ¿sí? Que no se sienten amadas, que no se sienten atraídas, que no se sienten importantes, que su autoestima está por el suelo, que viven arrastrando sus vidas a consecuencia de humillaciones recibidas, a consecuencia de traiciones, a consecuencia de maltratos, a consecuencia de vivencias dentro de sus casas cuando eran pequeños, viendo preferencia de parte de sus padres por hermanos, etcétera, y el resultado final es que estas personas
personas se sienten rechazadas, no solamente por el que les hizo el daño, sino por toda la gente nueva que van conociendo por el camino, y llega el punto en donde no solamente se sienten rechazados, sino que sienten un profundo autorrechazo, o sea, sienten que no caen bien con la demás gente, resultados que hay un hombre fuerte operando de rechazo en esa persona que les impide sacar adelante una historia de vida competente en amistad con la demás gente. Ahora, cuando nosotros encontramos desfalcos espirituales dentro de la gente, por cualquiera de las notas que hay en la parte donde está la forma o manera como una raíz de amargura empieza a imperar o a dominar en la vida almática de una persona, entonces vienen los temores, temores a decidir, temores a echar para adelante, temores a procurar, a hacer algo para salir de más de lo mismo. Y eso sucede, esos temores trancan a la gente olvidándola o llevándolas al olvido de lo que realmente Dios dice, de que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, esa parte del temor nosotros la vemos en la Biblia por todo lado, la de la soledad la vemos por todo lado, la del odio la vemos por todo lado. O sea, hay muchos versos bíblicos que hablan acerca de esta realidad. Ahora, cuando hablamos en estos términos, una persona que haya estado pasando o esté pasando por problemas que le hayan generado odio en contra de la gente, que ha violado sus derechos, que le ha violado sexualmente, que le ha maltratado, que le ha traicionado, que se ha burlado de él o de ella en medio del público, que lo ha traicionado financieramente, que de pronto esa persona se encuentra entre la gente que le han robado el futuro, que lo que pensó ser en algún momento cuando estaba chico, adolescente, joven o de pronto con una juventud en sus comienzos, y encuentra que nada de lo que quiso hacer, de lo que pensó hacer, de lo que no anheló hacer e inclusive de lo que logró hacer es hoy, después de que han pasado los años o han pasado los tiempos por encima de su vida. Entonces esa persona, lo más seguro es que la vamos a encontrar en un espíritu de frustración tremendo. Esa persona va a estar manejada por ese hombre fuerte de la frustración, que es el que se crea por el no haber podido tener los logros, o porque ha perdido los logros, o porque lo robaron, o porque lo obstaculizaron. Entonces, esa frustración va a estar operando allí. Esa persona va a estar dirigiéndose en la vida siempre con deseos, con anhelos, pero mirando hacia el pasado, mirando hacia atrás, olvidando que las Sagradas Escrituras dicen que ese espíritu de frustración no hay sino una forma de vencerlo, y es a través de morir al pasado, a través de no traer a memoria cosas antiguas, a través de estar claros que Dios tiene algo nuevo siempre para cada uno de sus creyentes, para cada uno de sus hijos, y eso es una cosa nueva según la palabra de Dios, sacada esa verdad de dónde? Del libro de Isaías, capítulo número 43, versículos 18 y 19, ¿sí? Entonces, mirando esa realidad, entonces nosotros vamos por por cada uno de estos cuadritos y encontramos que una persona que haya sido afectada de alguna manera por la parte de arriba, que está arriba, donde hay violaciones de derechos sexuales, etcétera, y etcétera, entonces esa persona está atrapada en el dolor y está atrapada en resentimientos, que es a lo que la Biblia llama una raíz de amargura, en donde encontramos la palabra que nos valida este pensamiento, esta realidad, en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 15, y la historia que está en el libro de Génesis, cuando hablamos de la historia de la familia de Isaac, ¿sí? En donde nosotros allí, al estudiar esa historia de manera cuidadosa, encontramos que Saúl quedó atrapado en un espíritu de frustración por la decisión mala que hizo, desde luego, de haber negociado su primogenitura con su hermano Jacob,
¿sí? Entonces, cuando nosotros cogemos y conjugamos todos esos versos bíblicos, nos van colocando en vivo en cada uno de estos textos, en cada una de estas porciones que necesitamos discutir con una persona a nivel de confrontación espiritual para que la persona entienda que mientras que la condición que sea no sea confrontada a través de la palabra de Dios, esa situación siempre va a estar operando allí y se va a levantar en el momento en que las cosas se den para ello. Por eso la Biblia a eso lo llama raíz de amargura. Capítulo número 12 del libro de Hebreos, versículo número 15 y 16, la palabra lo enseña, cuando en ella de una manera parafraseada dice: tengan cuidado, no vaya y sea que alguno de ustedes se le active, se le brote o brote en usted a través del comportamiento, a través de la forma de ver las cosas, a través de pensar, de la forma de pensar, le brote en usted una raíz de amargura, dando a entender que una raíz de amargura no brota en el que no ha pasado situaciones como para que eso suceda, pero el que las ha pasado en cualquier momento puede llegarle a suceder. Y quiero decir a cada uno de los que estamos conectados, incluido yo, el enemigo nunca nos va a atormentar con nada que sea nuevo para nosotros. Él siempre va a agarrar pasados para hacernos culpable de ello, y también lo dice la Escritura en el libro de Apocalipsis capítulo 12, en donde dice la Biblia que arriba en el cielo se pusieron muy contentos los ángeles de Dios porque había sido arrojado a la tierra, había sido arrojado el acusador de las almas. ¿Ve? Entonces ese acusador de las almas también dice la Biblia ya en el mismo capítulo 12 del libro de Apocalipsis, que fue vencido por el poder de la palabra, del testimonio de la palabra de Dios y por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Palabras de donde sale cada una de estos temas tratados. Libro de Gálatas nos habla a nosotros de gritos, iras, pleitos, contiendas, pendencierías, etcétera, entre las obras de la carne, ¿sí? Que impiden que un hogar, que una persona, que un empresario, que un pastor, que una persona pueda crear y recrear amistad con la gente, porque el carácter se lo impide, porque hay una deformación en el carácter de la persona, ¿sí? Doctrina de la justificación para derrotar la incomprensión. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué suceden las cosas? Porque cuando nos sucedieron, número uno, de pronto nosotros no éramos creyentes. Número dos, el que nos las hizo seguramente no era creyente, porque si hubiese sido creyente, no la hubiese hecho. Entonces, para nosotros entrar a lo fundamental de esta charla, que es perdonar a la gente, necesitamos estar bien apuntaladitos en conocimiento y acción de la doctrina de la justificación. La gente hace las cosas porque no tienen a Cristo Jesús en su corazón, es que hacen las cosas malas que en algún momento nos hayan hecho a nosotros o le hayan hecho al discípulo, etcétera. Cuando miramos nosotros, entonces vamos a ir encontrando que el mal comportamiento de la gente ha creado en uno un celo. A veces el celo es en contra de la persona que le falló a uno. Eso puede ser la mujer, la esposa, el esposo, los hijos, el patrón, la persona que sea que le haya fallado a uno. Uno va creando ciertos celos dentro de uno. ¿Para cuando se usan esos celos? Para el día en que uno tiene la oportunidad de volver a confiar en esa persona que llega a la vida de uno o en esa persona que un día le falló. Entonces, uno tiene que estar claro, y es que cuando se habla de esta palabra, específicamente que hace parte de las obras de la carne en el libro de Gálatas, no siempre será contra la pareja. Esto es contra la pareja y contra alguien que represente algo para uno, ¿ya? Cuando miramos nosotros, entonces vienen las ansiedades, esas ansiedades que tienen mucho que ver con cómo yo vivo la vida después de, ¿sí?
porque los problemas generan muchas ansiedades en la vida de las personas, muchas frustraciones, generan muchísimas, pero muchísimas incertidumbres de que desacomodan al ser interior y le impiden a esa persona volver a confiar y confiar en la gente nueva que llega a la vida, porque siempre se van a estar mirando por la óptica, se van a estar mirando de la manera que alguien le haya fallado a uno, siempre los va a estar mirando uno de esa manera, y es por eso que la Biblia dice allá en el libro de Hebreos capítulo número 12, 16, que la raíz de amargura es algo que existe y que se concesiona en una decisión del pasado, o porque decidieron mal contra uno o porque uno decidió mal contra alguien. Entonces, vamos a mirarlo de esta manera. No creo que sea el caso de ninguno de ustedes y sería lo más glorioso, pero sí, pues igual ya nos hemos puesto a la orden para que trabajemos el tema de manera personal, pero mire usted que hay muchos hogares en los cuales suceden cosas como, por ejemplo, ¿sí? Mujeres que tienen sus hijos y no se los confían ni al papá biológico porque ellas fueron violadas. Esa desconfianza está cimentada en el corazón de estas mujeres y hacen parte de un pasado. Y miran al esposo como que de pronto puede hacer lo que a ellas les hicieron cuando estaban pequeñas. ¿Sí? Hay otros casos que también son igualmente terribles, y es que hay muchos hombres que celan a la mujer sin ninguna razón, y la celan porque ellos fueron sinvergüenzas cuando estaban antes de Cristo, y entonces como ellos hacían con la mujer del prójimo, ellos piensan que el prójimo puede hacer con la mujer de ellos. Esto hace parte de los celos, hace parte de la desconfianza y hace parte de la dificultad que hay para confiar en la otra gente cuando uno ha sido por ahí medio bandido. Entonces, quiero decirles que cuando eso pasa, el único que puede sacar esos trebejos espirituales se llama Jesucristo, a través del Espíritu Santo y por la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí? No sé si les queda más o menos claro esa porción, porque esa es la explicación que yo les podría dar en el tiempo que tengo para que quede más o menos claro el tema en el corazón de cada uno de ustedes. ¿Ya? El hombre fuerte es el origen de las cosas. ¿Ya? Ese es el origen del género que se esté tratando, ¿ya? Desde el punto de vista exegético, ¿ya? Desde el punto de vista hermenéutico, el hombre fuerte lo encontramos ahí, en el origen de las cosas. En el caso del Señor Jesucristo, Él dijo, si no se reprende, si no se ata al hombre fuerte, en el caso de la sordera y la mudez, que es en uno de los episodios donde él utiliza esta palabra, entonces él dice, si eso no se ata, esa persona nunca va a volver a hablar, esa persona nunca va a volver a oír, pero cuando se ata el hombre fuerte, la persona oye y la persona habla, y el resultado final fue que el milagro sucedió. Entonces, si uno no ata el hombre fuerte, nunca esa persona va a volver a amar. Si ustedes me entendieron eso, háganme un amén virtual. El dedo para arriba. Ahora, si no me lo entendieron, para abajo, que todavía se vale. Pastor Guillén, no sé si quedó clara la respuesta o tiene alguna duda con la pregunta, con la respuesta que se dio a su pregunta. Todavía, bueno, me quedan algunas dudas, pastora, pero vamos a dejarla. No, a mí me gustaría que las dudas las ponga afuera, porque pues de pronto dentro de los hermanos hay quien tenga la duda, pero antes de debatir la duda, solamente tengamos en cuenta que el hombre fuerte nace, o más bien se vuelve hombre fuerte según el área donde estemos tratando nosotros. Si estamos tratando una incompatibilidad de caracteres, por ejemplo, vámonos a la comunicación, ¿ya? Si estamos tratando un pecado de orden matrimonial porque hay una caída en adulterio, vámonos para ahí entonces, y así sucesivamente, ¿ya? O sea, la exegesis nos lleva a nosotros a encontrar
el hombre fuerte por el significado que tienen las palabras que hay en las Sagradas Escrituras. Pastor Guillén, escuchamos la duda y luego le damos la palabra a la hermana Vanessa. Bueno, pastor, hay todavía cosas que, bueno, yo todavía no las logro entender, ¿no? Mateo capítulo 12, Lucas capítulo 11 y Marcos capítulo 3, si mal no recuerdo, por ahí está. Confrontan, el Señor hace una liberación, un espíritu sordo, mudo. Los fariseos blasfeman contra el Espíritu Santo. Allí se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero entiendo yo en ese contexto, el hombre fuerte allí está hablando de Satanás exactamente. Dice que los fariseos dicen que por Belcebú echa fuera Jesús a los demonios. Y el Señor le dice, bueno, una casa dividida contra sí misma no puede ser, no puede prevalecer. Habla de que si Satanás echa fuera a los demonios por Satanás, pues Satanás está dividido y va a quedar evidentemente destruido. Aquí nos deja claro, bueno, por lo menos yo lo entiendo así, que el hombre fuerte en este caso es Satanás. ¿Y por qué no lo miramos que el hombre fuerte es lo que Satanás lleva a ser la persona? ¿Sí? Bueno, pero Porque, o sea, sería la interpretación real de ese texto bíblico de cualquiera de los citados, ¿ya? Hay personas que Satanás los lleva a robar. Hay personas que Satanás los lleva a adulterar. ¿A matar? Hay personas que Satanás las lleva a matar y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque la obra del maligno es justamente llevar a la gente a hacer el mal que los hunde a ellos en el infierno, ¿sí? Que los hunde a ellos, colocando distancia entre ellos y Dios, ¿ya? O sea claro, que no es el hombre fuerte Satanás, sino lo que lleva a ser, el resultado de lo que lleva a ser. ¿Sí? Porque volvemos a la exegesis de la palabra. Si uno coge el texto bíblico y lo estudia exegéticamente, entonces uno va a encontrar las verdades de las que esas palabras están hablando, ¿sí? Porque aquí yo le digo a todos y a los que de pronto tengan alguna clase de duda, si usted no logra entender la palabra tal cual como está redactada en las escrituras, ¿sí? En la profundidad que ellas mismas muestran, nosotros no vamos a poder ministrar a nadie. ¿Por qué? No vamos a poder ministrar porque el enemigo sabe, conoce nuestra forma de ver las cosas, las carencias, y entonces el resultado final es que no vamos a poder ser efectivos porque Dios no va a poder manifestar su poder en contra de la condición que nosotros estemos enfrentando en ese momento, dado que nosotros los que estamos en pantalla seguramente hemos sido procesados de diferentes maneras o a través de lectura o a través de escritura o a través de lo que sea, o inclusive a través de administraciones, a través de la administración, pero si nosotros no entendemos lo que vamos a hacer, nosotros no lo vamos a poder hacer porque uno no puede hacer lo que no entiende, ¿sí? Cuando hay una división en el entendimiento de uno, es muy difícil llegar al punto en donde se debe llegar. Y entonces, en este caso, yo le diría de los que estén aquí en la pantalla, ¿sí? Que no podrían, o sea, sería imposible entrar a hacer un proceso con un necesitado porque no entendemos el proceso, ¿sí? Y en ese caso, pues yo le diría al pastor Guillén, ¿cierto? Que sería bueno entrar en el proceso de estudiar un poquito de interpretación para llegar al fundamento real, y si hay algún otro pastor entre otros, igual, porque esto no nos hace malos, esto lo que nos tiene a nosotros, o lo que haría sería
que hay que entrar a entender lo que dice la Escritura de la manera que la Escritura lo dice, no desde el punto de vista literal como está escrito, sino desde el punto de vista interpretación de los términos que allí se usan y de la profundidad que en ellos hay para nosotros poder estar claros de que Dios nos está diciendo lo que hay que hacer y cómo hay que hacer, ¿sí? Porque lo primero que tocaría entrar a identificar sería eso, y ese sería el consejo que yo le daría al pastor, y estaríamos a la orden para ayudarlo de manera individual hasta llegar al punto o donde nos pueda entender o donde el pastor pues pueda decidir, porque yo quiero decirle lo siguiente, cuando se habla de liberación, hay muchas personas que no logran entender el fundamento de liberación y el resultado final es que ejercen sus ministerios sin el don de liberación. Cierto es, la gente les crece con algunas limitaciones, con algunas situaciones, muchas veces viviendo con más de lo mismo, pero igual procurando buscar la forma de tener un cambio de vida, pero un cambio radical de vida sin liberación, al menos yo lo veo tan difícil como imposible, ¿sí? Porque mientras que uno no sea liberado de las cosas viejas, es muy difícil atender a las cosas nuevas de las que hablan las Sagradas Escrituras. Sí, porque cuando hablamos, por ejemplo, del versículo bíblico donde dice que el enemigo está para matar, robar y destruir, no lo vemos de manera literal. Si nosotros le damos, estudiamos un poco, pues cómo destruye, cómo mata y cómo roba el enemigo, ¿no? O sea, qué nos roba, cómo nos mata y cómo nos destruye. Entonces yo creo que de esa manera puede ser un poquito a lo mejor más sencillo de poder entender de dónde sale el odio, la soledad, el rechazo, el temor y la frustración. No sé si queda un poquito más claro con la explicación. No, claro, yo entiendo que todo el origen de eso es Satanás. Pues, por supuesto que él es el que induce a todo esto. Y esos son consecuencias de la operación de ese hombre fuerte, Satanás, dentro de la persona, y que es necesario la liberación. Yo estoy plenamente convencido, es una doctrina que está dentro de la Biblia. La liberación es un mandato del Señor Jesucristo. Dijo, bueno, vayan, proclamen la cercanía del reino, echen fuera demonios, salen enfermos. De eso no cabe duda. Todavía tendría que, no sé, yo buscar, si usted tiene algunos textos, si me los puede escribir, yo revisarlos. Parece que a mí me gusta indagar y estar claro en lo que voy a hacer y lo que voy a decir para tratar de cometer los errores que después uno dice, concha, la regué, no era lo que yo dije, no era, me ha No, pasado, lo he mira, dicho y después te en eso, voy mira, a rectificar. en eso estamos de acuerdo, que entre mejor preparado esté uno, más positivo va a ser en el trabajo que se esté haciendo, ¿cierto? Ahora, no hay un libro mejor que la Biblia, y la Biblia la tenemos todos, ¿ya? Ahora, como la situación, pues yo no sé si de pronto alguno de ustedes tiene la misma situación que el hermano Guillén, pues me gustaría que de pronto nos lo deje saber, pero los que tengan esa situación, yo los invito a que estudien liberación desde la Biblia, ¿sí? Yo no podría decirles a ustedes estudien este texto, aquel o el otro, porque es que los textos son, yo diría que todos. Lo que pasa es que todos tocaría entrar a mirarlos según el rasgo por donde uno vaya a entrar, hablando especialmente de los evangelios, ¿ya? Porque para hacerlo claro, pues yo creo que un acto de liberación muy grande que Dios hace con cada uno de los que llegamos al camino es liberarnos justamente del pecado por el cual nosotros pedimos perdón, ¿ya? Ahora, los pecados son un montón y cada uno de esos pecados nos tenían dominados porque son una consecuencia real de lo que Dios entra a arrancar
para que nosotros podamos ser creyentes, ¿sí? Si nosotros vamos al punto de los daños que producen muchas cosas, entonces hay cosas, hay espíritus específicos que están para dañar las diferentes áreas de las personas. Entonces ahí yo le diría pues al pastor Guillén, y si hubiese algún otro pastor en la misma disyuntiva, yo no tengo problema en eso, en que lo investiguen, lo analicen y si lo logran entender de la manera que nosotros lo entendemos, qué bueno, pero si no y quieren compartir de la manera que lo entienden, tampoco es malo porque pues aquí se trata de crecer en conocimiento todo el mundo y todos podemos crecer de todos, ¿ya? Lo único que yo les puedo decir con relación a esto que estamos hablando es que a nosotros nos ha dado resultado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos encontrado que no es uno ni dos, sino todo el que llega al camino llega con estas cargas espirituales que no saben cómo hacerlas y a cómo hacer con esto y que se han acostumbrado a vivir con eso, se han acostumbrado a vivir odiando, a renunciar a la comunicación con la gente, a no entender el porqué de los procesos o de las situaciones. O sea, de eso hay un montón. Pero así como para poder avanzar hacia el otro punto, entonces yo a cualquiera que esté en esta condición, yo le diría que lo puede decir. Yo veo por aquí una mano levantada. Pastor Gerardo. Pastor Gerardo, díganos por favor. Gracias. Puedo entonces entender tranquilamente que la enseñanza está dirigida a que el hombre fuerte soy yo, o el hombre fuerte es una persona a la que yo logro dominar, someto, violento, atropello, y esas actitudes que yo cometo contra esa persona lo atan y lo destrozan, o me atan y me destrozan. Cuando usted dice un espíritu, no se está refiriendo a un demonio que ha invadido a una persona. Se trata es de esas actitudes que me han afectado en mi vida o por lo que me hicieron o por lo que hice. Es cuando usted dice la persona quedó trabada. ¿Es así? ¿Me pregunta? ¿Sí? Sí, ¿Así pues lo interpreto bien? sí, no, y de hecho eso tiene que ver con eso, claro que sí, porque algo que lleve a una persona a tener un comportamiento, llámese como se llame, está ejerciendo dominio sobre la persona. Y de eso hay un montón de gente y hay gente que, pues bueno, vamos a ponerlo de esta manera, nosotros tenemos fundación en Bogotá para ayudar a drogadictos. Y el hombre que los controla a ellos es un hombre fuerte, no puede ser cualquier cosa porque esta gente quiere salir de ahí y no puede y no encuentra cómo, hasta que no son ministrados. Cuando son ministrados, empiezan a encontrar la puerta de escape de un mundo donde han habitado por años. Algunos han estado por allí 10 años, 12 años, 15 años, 20 años. Y han estado ahí porque ha habido un controlador que ha estado sobre la voluntad de ellos y les ha acabado con la vida, ¿ya? Hablando de estas personas. Hay otros un poco más livianos, que son los que llegan a la iglesia, a las iglesias en el día a día, que llegan con invasiones terribles en diferentes formas o maneras, que se les vuelve hombre fuerte y los controla y los lleva a hacer cosas que ellos mismos saben que no las deberían de hacer porque no están bien hechas y que les están robando paz, futuro, paciencia y de cuanta cosa nosotros nos podamos imaginar. Cuando ellos son ministrados y liberados de esas causas, van quedando de lo más de bien. ¿Por qué? Porque esa situación que estaba siendo manejada por algo que dominaba sobre la voluntad de ellos, entonces ahora eso ya no está, ¿ya? Esa es la realidad. La hermana Vanessa no la veo, creo que se desconectó. Pero si hay otra pregunta, somos todo oídos. Yo tengo una pregunta. Sí, pastora, Dios me los bendiga. bendición. Bendiciones. Es en cuanto a la parte del ejercicio de la administración de la tabla. Yo le entendí a la pastora Herminia que se podía hacer y
creo que usted una vez lo dijo, que se podía hacer en una clase, que era como el final de la clase número 4, se ministraba la tabla, el colectivo, ¿sí? Pero hizo énfasis mi pastor hace rato cuando inició que era necesario hacerlo personal. Entonces quisiera que me centraran, o yo entendí mal, o me centraran en la dirección cómo vamos a administrar, si lo tenemos que hacer personal o si podemos hacerlo en pequeños grupos como los que están viendo toda la clase del libro, por ejemplo. Hay 10 personas viendo las clases del libro, se les está ministrando, están haciendo el libro, están haciendo su tabla, llegó el tiempo de la administración. ¿Los podemos reunir a todos y ministrarles o tenemos que hacerlo uno por uno? Muestre, a ver, de pronto tenemos y confundido o invertido los términos, ¿sí? Nosotros estamos enseñando el libro y en el libro está este taller por ahí en el final de la charla del capítulo número 4, ¿sí? Para salir al capítulo 5. Entonces, esta charla está metida dentro de esas páginas, ¿ya? A la persona, a todo el grupo se le explica de manera primordial la primera parte de este bosquejo, ¿cierto? En donde están los causantes y las causas. ¿Para qué? Para que esa persona vaya a su casa y durante la semana que hay entre el capítulo 4 y el capítulo 5 se dedique a analizar la tabla, a ver qué tanto de lo que en ella hay ha pasado en su vida o porque le hicieron o porque hizo, ¿sí? Y entonces va a marcar allí lo que sea y va a marcar los detalles que encuentre en la tabla que de pronto le están molestando. ¿Ya? O sea, que siente que de pronto sí tiene odio porque le violaron, que sí tiene rencor porque no quiere volver a hablar con esa gente, etcétera y etcétera, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esa partecita, esa persona va a estar en un proceso de autoliberación, ¿sí? Durante esa semana, porque esa persona eso es lo que va a estar haciendo, ¿sí? Cuando esa persona viene en la próxima semana a la clase, entonces en esa clase nosotros vamos a tener un tiempo de ministración porque esa persona ya reconoció. Nosotros la tabla no necesitamos vérsela a nadie porque si ellos saben que nosotros vamos a ver la tabla seguramente no apuntan nada. Como dije hace un rato, ya sea por orgullo, ya sea por vergüenza, ya sea por lo que sea. Entonces la tablita es personal. La persona va a escribir lo que necesita escribir según la guianza que ustedes como maestros dan a ellos y entonces la siguiente semana van a traer la tablita diligenciada y nosotros vamos ahora sí a ministrar, a llevarlos a qué, a que perdonen, a que perdonen, a que pidan perdón, a que le pidan perdón a Dios y a que perdonen ellos a sí mismos por lo que se hayan, por lo que hayan cedido, por lo que hayan hecho, por lo que sea, ¿sí? Y entonces, cuando ya tenemos eso, entonces ahora vamos a llevarlos a renunciar a odio y por ahí para allá. ¿Queda contestada la pregunta, pastora? Bueno, sí, se puede hacer en la clase, la administración, la oración, porque cada quien está haciendo su autoliberación en casa, pues. Entonces Definitivamente. podemos hacer la oración de administración ya en la clase, pues, cuando hemos terminado el proceso de autoliberación con Sí. la tabla en la casa. Amén. Ahora yo les voy a Amén. dar una experiencia, ¿sí? Que es una experiencia repetitiva aquí en la sede de Charlo, que es donde nosotros estamos regularmente. Es fácil que pase un proceso, un grupo de personas, aquí regularmente son grupos de 25 a 35 personas, ¿ya? Pasan ese proceso y de ese grupo, póngale de 25 personas, hay algunas parejas, bueno, en este momento ya son como 10. como 10 parejas que necesitan un trabajo personal, ¿sí? Porque, bueno, encontraron situaciones
que necesitan una ayuda personal y entonces con esas parejas, mi esposa y yo nos reunimos en la semana, una semana con unos, con otros, hasta que salen absolutamente de todos los trebejos espirituales que los tenían adormecidos o los tenían manipulados o los tenían en pecados o lo que sea, ¿cierto? O sea, con esto quiero decir, la pastora está orientando a 10 personas para llegar hasta acá. Entonces, cuando eso suceda, de que llegan hasta acá, es muy seguro que teniendo la oración en el grupo el día de clase, de esos 10 les resulten 3 o les resulten 4 que necesitan una ayuda personificada y entonces con esas personas toca trabajar en el 1 a 1 para ayudarlos, para que todo les quede claro. No sé si ahí aclaramos mejor. Sí, pastor, muchas gracias, excelente. Sí. No, está bien. Y si queda algún enredo por ahí en alguna manera, déjenosla saber por el WhatsApp y entonces ya lo haremos. Hermano Adrián, le veo ahí la mano. Buenas noches, ¿cómo están? Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Bendiciones, amén. Que todo aprendizaje sigan siendo significativos para cada uno de nosotros y para la construcción de nuestro carácter. Mi pastor, nosotros venimos ya el domingo pasado con la clase número 4, pero lo paramos en la tabla porque vino un quebrantamiento en todo el grupo completo, ¿verdad? El Espíritu Santo obró. Hemos estado dando las clases tanto visuales como prácticas y también hemos dado ejemplos prácticos como el que dimos en estos días con mi pastora con la parte de la psicología. No quería entrar en la tabla, vamos a entrar en la tabla ahorita, pero quería entrar de la manera explicándole primero todo lo que es odio, así como usted lo ha hecho con nosotros, lo que es odio, lo que es soledad, lo que es antes de mostrarle la tabla. ¿Por qué? Porque en psicología, si ellos lo anotan y como el ejemplo que le di a mi pastora, lo rompen y lo queman, lo ven más significativo para la mente de ellos, porque el mayor enemigo que tenemos nosotros es la mente. A veces a nosotros, o sea, el Señor nos perdona, pero nosotros no nos perdonamos. Aquí adentro no nos perdonamos. Y el enemigo se encarga de hacernos revelar eso constantemente, porque yo me acuerdo que en mi proceso, eso es lo que él hacía, me lo revelaba, me lo revelaba, me lo revelaba constantemente hasta que yo aprendí en mi proceso, aprendí que con Cristo era todo y sin Él no tenía nada, era como un pez fuera del agua. Con Él andaba en el agua completamente. Nosotros terminamos la clase, ¿verdad? Dando un ejemplo, el pastor dio el ejemplo completo de la metamorfosis, pues, de la transformación de la oruga, así como lo dio el pastor James, y le dimos el cuento de lo que pasó con el muchachito que se consiguió la oruga, ¿verdad? Y se la llevó para su casa, pero él quiso ayudar a la oruga. En este caso, él vio que la oruga intentó abrir el capullo, no pudo y él lo ayudó a abrir el capullo y cae el gusanito. ¿Qué pasa? Y había sufrido una metamorfosis y el gusanito se queda dando vueltas y muere. La oruga al principio, como se le explicó a ellos, ella come pura hojita, pero después que sufre la metamorfosis, ella come del polen de las hojas. Pero en el proceso de la metamorfosis, ¿verdad? Ahí lo que se viene es la fuerza para romper el capullo. Si no hay esa fuerza, él no puede bombear la sangre hacia las alitas no pueden crecer, no se pueden endurecer y no pueden romper el capullo. Logramos explicarle eso para que las alas fueran fuertes y ellos entendieron y vino un quebrantamiento. Y de verdad fue maravilloso como el Espíritu Santo obró en ese momento. Y ahora que usted me ha explicado lo de la tabla, quiero irme paso a paso con ellos antes de entregar la tabla. Puede decir que la clase número 4 la vamos a terminar dividiendo como en 3 partes, en tres actividades distintas para poderla completar como debe ser. Hermano Adrián, ¿en qué ciudad se encuentra usted? En Venezuela, Maracay, Palo Negro, Ok. Estado de Aragua. ¿Y cuántas personas hay en su grupo? Hasta ahora tenemos 12. Perfecto. Ok. Es para estar conectados. Sí sé que es de Venezuela, pero no lo tenía ubicado en qué ciudad. Pero dicho así como usted nos lo acaba de decir, está bien, porque es que vamos a ponerlo de esta manera. Cada sede ministerial, cada iglesia implica unas necesidades y en cada una de ellas, pues definitivamente encontramos la necesidad, valga la redundancia, de alargar
el Mm. programa de liberación, porque se presenta, por ejemplo, lo que se presentó en la iglesia que pastorea el pastor Adrián. Entonces, aquí no nos vamos a meter en una camisa de fuerza de que esto tiene que ser así, así, así. No, vamos a meternos en la realidad de que esto debe producir un fruto y es gente libre, gente sana y libre, ¿ve? Absolutamente, de todos esos pasados y de todas esas cosas con las que la gente llega al Evangelio, porque al Evangelio todos llegamos aporreaditos. Usualmente el proceso acá es, cuando hacemos la tabla, es de 2 o 3 reuniones. Entonces, pues no estaría mal si usted lo divide en las reuniones que usted vea necesario. Amén. ¿Alguien más? Todos estamos claros. ¿Sí? Ok, entonces mire, para que terminemos por hoy, yo les digo lo siguiente. La misión en la que deberíamos de quedar todos es en que la gente quede sana y quede libre y que el espíritu que salga de la gente, el mal comportamiento que se vaya, por razón de que ese espíritu inmundo sale de la gente, no vaya a volver, porque el espíritu, según la Biblia, va a tratar de regresar, según lo dice en el capítulo 12, el libro de Mateo. 4. El capítulo 12, 43 y 44, ¿sí? Que cuando un espíritu inmundo sale a buscar reposo y al no hallarlo, decide regresar a su casa y regresando a su casa la encuentra barrida y la encuentra adornada y allí toma posesión con 7 espíritus peores, ¿ya? Entonces, a esas personas que pasan el proceso, por ejemplo, a los 10 que tiene la hermana allí en su iglesia haciendo el proceso y los que tiene el hermano Adrián y los que tiene cada uno de ustedes. Entonces, ahora nos toca hacer la misión, el propósito, y el propósito es dejarlo sin a quien odiar. Por eso la clave es el perdón, y entonces vuelvo al perdón, a perdonar las ofensas, pedir perdón a los que hemos ofendido, pedirle perdón a Dios por lo que hayamos hecho y perdonarnos a nosotros mismos por lo que nos hayamos prestado para hacer, ¿ya? Entonces, hecho eso, la renuncia y hecha la renuncia de todo lo que ustedes vieron ahí, entonces van a quedar vacíos en la gente, ¿ve? Y les voy a contar un cuento que parece risa, pero es una realidad que la oímos nosotros. Uno de nuestros pastores que es bien jocoso, es bien chévere, definitivo, no está aquí en la pantalla. Todos ustedes son jocosos, sí, pero, Y son chéveres también. y chévere, pero el que les voy a hablar no está en la pantalla. Es muy querido, pues es una persona de mucho tiempo con nosotros, por no decir qué años. Venía afectado con un tremendo dolor de espalda, un dolor lumbar muy fuerte, ya llevaba mucho tiempo con ese dolor, me dice él que como 8 meses más o menos, y entonces fue al doctor y le hicieron un tratamiento y quedó libre del dolor. Lo llamé, bueno, lo llamamos, estaba mi esposa ahí y oyó el cuento, lo llamamos antier y le pregunté que cómo seguía de la salud y eso, y me dijo, pues mire, pastor, que hace unos días, como 3, 4 días, terminé de pasar el proceso que me puso bien, ya no me duele nada, estoy muy contento, pero como llevaba tanto tiempo con ese dolor, hasta me está haciendo falta. Lo extraño. O sea, me dejó pero fuera de base. Extraño el dolor. Aquí extrañando el dolor, nos dijo. Ahora, personas en esa situación hay un montón, pues no en la situación del pastor, no, sino que se han acostumbrado a vivir la vida de una manera indecorosa, atrapados por los vicios, atrapados por ciertas situaciones que los han tenido alejados de la bendición del Señor, y en un proceso de estos quedan libres, en un proceso de estos quedan sanos. Y entonces el vacío de todo eso que se fue ahí queda y el diablo sabe, porque eso lo dice la Biblia,
¿ya? El diablo sabe y entonces va a tratar de regresar ahí, pero también sabe que no puede regresar solo porque no lo van a dejar entrar. Y entonces cuando regresa, dice la Biblia que regresa con 7 peores, ¿ya? Un día de estos vamos a estudiar los 7 peores del odio y vamos a darnos cuenta cuán fácil es para que entre. Un día de estos vamos a estudiar los 7 peores del rencor y nos vamos a dar cuenta cuán fácil para que entre. Y asimismo, cada uno de ellos, ¿ya? Porque cuando Jesús dijo que venían 7 peores, 7 peores existen, ¿ya? Ahora, dicho eso, entonces, como la función nuestra es que no encuentren cómo entrar, entonces nosotros en la parte de abajo de esta misma tabla dice, el Espíritu Santo te protegerá de esos 7 peores, ¿ya? O sea, te protege del espíritu que salió, pero también de los 7 peores que él podría mandar para luego entrar. Los 7 peores no son más malos que el que salió, son más permisivos que el que salió, entran mucho más fácil que el que salió, pero cuando ellos entran, entra el resto, ¿ya? Le abre la puerta al fuerte, le abre la puerta al que salió, ¿ya? Entonces, nosotros acá ministramos, ahora sí vamos a ministrar, ¿sí? A esa persona nueva, ¿ya? Ya está confrontada, ya sabe qué era lo que la tenía en la situación que estuviese, ya sabe que necesitaba salir de esas situaciones para cambiar comportamiento, ya eso lo sabe, ¿ya? Entonces ahora vamos a llenar vacíos espirituales que quedaron como consecuencia de que esos espíritus inmundos fueron desalojados. Entonces, en donde estaba el odio, vamos a poner el amor. O sea, esa persona va a pronunciar con nosotros, va a declarar en el nombre de Jesús de Nazaret que el odio se ha ido porque lo ha renunciado, ¿sí? Y ahora va a declarar con nosotros que llama el amor en lugar del odio. Allá donde estaba el odio, vamos a poner el amor. Cuando el odio regrese, no va a encontrar cómo entrar. ¿Por qué? Porque ahora en el corazón el amor está fluyendo. Si usted me entiende eso, diga amén. ¿Ya? O sea, es la forma de consolidar la liberación que esa persona ha acabado de recibir. Asimismo, cuando hablamos de rencor, entonces vamos a colocar el gozo, vamos a llevar el gozo a esa persona, vamos a llevar la templanza. Para la incomprensión vamos a llevar la paz, para los problemas de carácter vamos a llevar la paciencia, para los celos vamos a llevar la benignidad, para la ansiedad vamos a llevar la bondad, para la desconfianza vamos a llevar la fe y para la incredulidad hacia la demás gente vamos a llevar la mansedumbre. O sea, vamos a colocar los frutos del Espíritu Santo en la línea en donde estaba el odio, el rencor, la incomprensión, los gritos, iros, pleitos, contiendas, pendencierías, los celos, la ansiedad, la desconfianza y la incredulidad hacia la demás gente, ¿ya? Vamos a colocar los frutos del Espíritu Santo ahí, garantizado. Cuando esto se hace de esa manera, el enemigo va a venir, pero no va a poder volver a ser nido. Las cosas que se fueron se van a tener que quedar afuera, van a tener que ir al lugar que Dios ha preparado para Satanás y sus demonios, pero a esa persona no van a poder volver porque ahora esa persona ha sido libre por el conocimiento de la palabra del Señor. ¿Me entendieron eso? Entonces, con esto yo les digo lo siguiente. La próxima clase la van a tener con el pastor James y vamos a volver a encontrarnos en el desarrollo de la siguiente tabla que tiene que ver con los temperamentos, ¿sí? Entonces, cuando eso llegue, que va a ser como en unas 2 semanas, no sé, entonces vamos a estudiar esa tabla porque cuando este libro la gente termine de estudiarlo, estas personas van a ser sanos y van a ser libres. Vamos a tratar de tener una charla de liberación espiritual en el proceso, que también irá a ser por ahí dentro de unas 3 semanas o quizás un mes, para que quedemos con el compendio completo, sanos
almáticamente, libres, almático espiritualmente y libres espiritualmente, y de esa manera podamos irradiar la enseñanza sobre todos los que lleguen a la iglesia. Cuando la gente recibe estas charlas, verdaderamente nacen de nuevo, ¿sí? Antes de que una persona sea sana, difícil que es el nacimiento de nuevo, porque le queda muy complicado ser libre y sostenerse libre. Y yo creo que de esto no hay necesidad de hablar mucho, porque seguramente ustedes lo saben. En las iglesias del Señor, incluyo la de acá de Charlo, nosotros estuvimos muchos años trabajando la doctrina de liberación, ayudándole a la gente a través de la enseñanza de la palabra domingo a domingo, y domingo a domingo la gente se iba libre, y a los otros domingos, y 1, 2, 3 domingos más adelante, o por ahí cuando los volvíamos a ver, volvían a pedir a Dios que los liberara de lo mismo que los había liberado 8 o 15 días atrás o un mes atrás, ¿ya? ¿Por qué? Porque se iban con vacíos espirituales, porque los diablos, los demonios, los espíritus inmundos, lo que sea, salen. Cuando el hombre de Dios se para a echarlo afuera, sale. Cuando se predica la palabra de Dios, sale. Pero si la persona se va con los vacíos espirituales, el diablo sabe y lo espera en la puerta y vuelve y se le acomoda, y vuelve y se le mete, y vuelve y sigue siendo infiel, y vuelve a tener odio, y vuelve a tener resentimientos, etcétera, y etcétera. Pero cuando los vacíos se llenan a través del Espíritu de Dios, a través del fruto del Espíritu Santo, entonces la cosa cambia. Sí. Dele, hermana, para que acabe. Bueno, cualquier otra pregunta, estamos por el WhatsApp. Nos manda un mensajito, allí se la aclaramos. Y la próxima semana tenemos clase con el pastor James. Va a ser el jueves, 7:30 de la noche. Volvemos al horario regular. Y aquí estamos, cualquier cosa. Amén, amén. Oramos, nos despedimos. Amén, pastores, muchas gracias. Muy buena la enseñanza. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, en esta noche de estar aquí reunidos, Señor, para aprender más de ti y aprender de tu palabra. Te pedimos que sigas ministrando nuestras vidas, que sigas trayendo la revelación de tu palabra a nuestro espíritu, Señor, y que sigas tú guiándonos por siempre, Padre. Danos una buena noche de descanso. Cúbrenos con tu sangre preciosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga mucho, mis hermanos, que Dios los guarde, y vamos a estar pendientes para otra oportunidad. Bendiciones. Dios lo bendiga, pastor, Dios lo bendiga. Paz y Bendiciones. Bendiciones para todos. Gracias, pastor. Gracias, pastora. Dios me Que los Dios los bendiga. bendiga. La llamo en un ratito, hermana Lilia. Amén, amén. Bendiciones.